Bueno, hemos visto anteriormente los orígenes genéticos del autismo. Hemos visto algunas consideraciones relacionadas con el origen o las causas de tipo biológico, inmunológico. Hemos estado revisando también acerca de las principales características fenotípicas que se pueden presentar en niños con trastorno del espectro autista y con TDAH. Hemos visto algunas patologías que aparecen concomitantes con la característica general que nos trae a este diplomado. Y todo ello tiene una finalidad, y es también permitirnos establecer algunas características del abordaje que debemos tener con nuestros pacientes una vez tenemos el perfil. La semana pasada veíamos eh, una descripción detallada de los temas sensoriales que también afectan a los diferentes pacientes. Entonces, ahora lo que queremos hacer es, y bueno, y entonces ya tenemos el perfil del paciente, tenemos ciertas características que hacen que ese paciente sea único, y cómo vamos a abordarlo. Básicamente eso es lo que intentaremos hacer a partir de hoy y a partir de y las próximas semanas, que también trabajaremos un poco acerca de esto. Vamos a trabajar acerca de cómo logramos nosotros hacer una intervención un poco más ajustada a la realidad del paciente. Entonces, inicialmente quiero decirles que todos los modelos de intervención, todos los modelos de intervención, tanto para autismo como para TDAH, se basan en la teoría conductual. Lo que pasa es que tenemos diferentes variantes. Parece que en algunos momentos fueran diferentes, pero realmente todos los modelos, sin importar cuál sea su estilo de aplicación, tienen una base en el modelo conductual. Dentro de ellos, el más conocido, el modelo ABA, que es el que ustedes como terapeutas tendrán la oportunidad de identificar, porque regularmente los médicos ordenan ese tipo de terapia, el modelo ABA. Pero finalmente es un modelo conductual, y todos los modelos que vamos a ver enseguida también son de la misma manera. ¿Recuerdan ustedes el ejercicio de Pablo, mediante el cual se hacía un acondicionamiento conductual de un grupo de perritos? Entonces, a cierta hora y con cierto ruido de una campana se les suministraba comida. Después de un tiempo, sin necesidad de que tuviesen el olor de la comida o el sabor de la comida, porque no la tenían cerca, solamente al escuchar el ruido de la campana, los perritos comenzaban a salivar, es decir, ya estaban preparados para recibir la comida. Y eso fue bien interesante porque se entendió con ese principio que el comportamiento, en ese caso inicialmente de los animales, pero luego se extendió en el tema de la psicología y la psiquiatría hacia los humanos, hacia las personas, pues se estableció que también en las personas aplican los modelos conductuales. Nosotros, de hecho, nos autoconfiguramos hacia el modelo conductual. Desde el momento en que nos levantamos en la mañana, por ejemplo, ya sea con una luz, con un sonido o con algo característico que haga que podamos despertarnos, y que se inicia una cantidad de rutinas que practicamos durante el día, y que esas rutinas, en el momento en que las abandonamos por alguna circunstancia, nos llevan a situaciones de estrés, así sea mínimo, pero que son situaciones a las que no estamos acostumbrados, no están previstas esas situaciones, y por esa razón también encontramos que
Eh, Muchas de las acciones que nosotros producimos durante el día están relacionadas con esa preparación que hemos hecho durante el día anterior o durante el mes anterior o durante años anteriores. Por decir algo, si estamos acostumbrados a comer en ciertos lugares a ciertas horas, a ver cierto programa de televisión a ciertas horas, a llegar a la casa a unas horas determinadas, a realizar diferentes tareas mecánicas, y las hacemos de una forma muy específica. Y digamos que vamos generando en nosotros esos mismos modelos o patrones de conducta que necesariamente tienen que ser relacionados con este modelo conductual que estamos observando. Entonces, si una persona neurotípica opera dentro de los modelos conductuales, pues esto llevó a los investigadores a entender que también las personas con neurodivergencia pudieran beneficiarse de un modelo conductual, de un modelo conductista, porque finalmente lo que necesitamos es generar patrones de comportamiento, líneas de comportamiento que sean de cierta manera rutinarias y las personas con neurodivergencia se benefician mucho de esto. Por ejemplo, la rutina de cuándo debo comer y cómo debo comer. Debo sentarme a la mesa, debo seguir ciertos rituales o protocolos para llegar a la mesa. Eh, Cuando necesito, por ejemplo, ir en un transporte público, cómo debo comportarme en el transporte público. Y esto que debería ser un proceso puramente lógico, entendido, termina también siendo un proceso de acomodamiento conductual. Algo así como cuando aprendemos a ir en la bicicleta. Inicialmente es un proceso complejo, es un proceso lógico, razonado, mantener el equilibrio, mantener la velocidad, mantener la mirada fija en el horizonte, seguir pedaleando, mantener la dirección. Es decir, hay una cantidad de tareas que en sí misma cada una de ellas termina siendo relativamente eh, simple, pero que al sumarlas todas terminan siendo complejas y más si entramos a razonarlas cada una de ellas por separado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que entramos a la interpretación de ese ejercicio desde el punto de vista de ya no del razonamiento, sino del acostumbrarnos a que la tarea sea rutinaria. Entonces llega un punto en donde esa conducción o ese estar en la bicicleta o usar la bicicleta se vuelve algo mecánico, algo que no necesitamos pensarlo o razonarlo como hacemos cuando apenas estamos aprendiendo, sino que se vuelve algo tan rutinario que luego simplemente se hace y usted puede ir escuchando música, puede ir hablando con otra persona, puede ir haciendo incluso otras actividades mentales sin necesidad de estar concentrado plenamente en la actividad porque ya se convirtió en algo mecánico, en algo rutinario. Por eso generamos unos entornos y por eso hablamos de rutinas. Tener un entorno, estructurar el entorno en el cual se va a desarrollar la intervención terapéutica. No puede desarrollarse la intervención terapéutica en cualquier tipo de escenario. Tienen que existir unos escenarios preparados para ello. Niños, por ejemplo, que necesitan, eh, con neurodivergencia, que necesitan ser estimulados visualmente, necesitan unos salones que tengan muchos colores, por ejemplo, que tengan muchos juguetes que sean adecuados para su nivel de motricidad. Pequeños, por ejemplo, si tenemos un adecuado nivel de motricidad fina, o mucho más grandes si apenas estamos en ese desarrollo, o niños que apenas están comenzando a caminar, aprendiendo a caminar y necesitan un escenario más adecuado. Entonces, primero estructurar el entorno. No puede ser que la tarea de intervención terapéutica se haga en cualquier tipo de entorno, no, no debe ser así. Es decir, no cualquier salón de clases y no cualquier escenario de prácticas puede ser utilizado de forma rutinaria sin que tenga una adecuada adaptación o estructuración de ese entorno. Entonces, cuando hablamos de entornos estructurados, para ir entrando en el lenguaje, hablamos justamente de eso, de un entorno preparado, habilitado, con los recursos, con las herramientas necesarias para poder atender la tarea que vamos
a enfrentar con cada uno de los pacientes. Ese entorno termina siendo un entorno de tipo conductual. El lugar, el escenario en donde estamos es un escenario conductual o un escenario que busca que atendamos a nuestros pacientes de acuerdo al requerimiento que cada uno de ellos va teniendo. Luego entonces establecemos la conducta del paciente, la acción del paciente debe estar relacionada con la tarea que vamos a intentar establecer, es decir, la generación de rutinas. Y aquí nuevamente tengo que utilizar una de esas palabras que no nos gusta, pero que son necesarias, y es que esta primera fase es una fase de entrenamiento. Realmente ni siquiera es una fase de formación como tal, una fase de educación, no en ese sentido estricto. Estamos más bien ante un proceso de entrenamiento. Entonces tenemos un entorno estructurado, tenemos un entorno conductual que ha sido preparado para la tarea que vamos a desarrollar. ¿Por qué sé cuál tarea debemos desarrollar? Porque ya hemos previamente estudiado todas las clases anteriores que hemos tenido, ya sé qué tipo de paciente tenemos. Entonces, una vez tengo mi paciente identificado, ahora sí, preparo un entorno, estructuro el entorno y comienzo a modular rutinas. Esas rutinas las debo convertir en conducta, por eso se llama modelo conductual. Estos modelos conductuales se basan justamente en entrenamiento, en repetición. Puede sonar incómodo para algunos terapeutas, pero es que depende el nivel, el grado de profundidad del autismo al cual nos estemos enfrentando. Un paciente que está sobre un grado 3 de nivel de ayuda para autismo o incluso a nivel 2 va a requerir entornos mucho más estructurados, repetición de rutinas, estructuración de esas rutinas para poder hacer un entrenamiento mucho más adecuado, que es mucho más complejo el proceso, que si estamos ante un paciente que tiene un grado 1 de autismo o un paciente TDAH, un paciente con dislalia o discalculia o cualquier otra neurocondición que no necesitan un nivel de entrenamiento tan intenso, sino que ya entramos a niveles de formación académica. Entonces, sí, primero tenemos que conocer al paciente para saber qué tipo de rutina, qué tipo de estructura, qué tipo de modelo terapéutico vamos a utilizar. Entonces, vamos a ir afinando los términos en la medida en la que vayamos avanzando, pero por ahora quiero utilizar unos términos un poco más generales. Ya tengo mi entorno estructurado. También sé cuál es la tarea o la rutina que debo utilizar con este paciente. Ahora comenzamos el ejercicio de repetición, es decir, de acondicionamiento, de entrenamiento o de instrucción, dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Ese modelo conductual se critica mucho porque es un modelo que puede llegar a sentirse muy coercitivo, porque se fundamenta en la utilización de refuerzos o de castigos. Entonces, estas expresiones han sido con el tiempo modificadas para no tener que decir ni escuchar la palabra castigo, porque eso se nos siente mal en la consulta y en el trabajo que estamos haciendo con los niños. Y pues ustedes ya se pueden imaginar, si a un papá le dicen, es que le voy a dar un refuerzo o un castigo al niño, pues eso en castellano se escucha bastante mal. Entonces, con el tiempo se fue modificando este concepto y se habla de refuerzos positivos o refuerzos negativos, para no hablar de castigo. Entonces, los refuerzos son refuerzos positivos en el sentido de que yo hago algo que el niño considere como un plus, un valor agregado a la acción que acaba de realizar. Por ejemplo, le digo muy bien, lo felicito, le damos un aplauso, hacemos algo que él considere que está bien, que se sienta agradado. Eh, en caso contrario,
Si la acción que estamos buscando en el paciente no se realiza como nosotros queremos que se realice, recuerden que estamos en un modelo conductual y hemos dicho que se basa principalmente en entrenamiento. Entonces, viene ese elemento que llamaremos refuerzo negativo, que más adelante ha venido evolucionando también ese concepto, pero estoy en esta primera fase, tratando de comunicar en qué consiste el modelo conductual. Entonces, ese castigo o ese refuerzo negativo puede ser, por ejemplo, retirarle algo, utilizar una imagen en donde se le muestra al niño que no estamos a gusto con la tarea que está realizando, en restringirle cierta actividad, es decir, algo con lo que él no se sienta completamente a gusto, de manera que comprenda que si esa tarea no la hace de la manera adecuada, no va a recibir un refuerzo positivo. Y finalmente eso es lo que intentamos hacer, que el niño tenga un refuerzo positivo, que se sienta agradado, que se sienta estimulado por una tarea que acaba de hacer. Por ejemplo, ponerse los zapatos. Si el niño logra la tarea de ponerse los zapatos adecuadamente, entonces recibirá un refuerzo positivo. Por ejemplo, le permitimos jugar con un muñequito que a él le guste durante un periodo determinado, le ponemos una música que le guste, le felicitamos, le aplaudimos, lo que sea que ustedes quieran hacer como refuerzo positivo. En caso contrario, si el niño no realiza la tarea como le estamos diciendo, apagamos el sonido de la música, le retiramos el juguete. Y esto en algunos escenarios es muy mal visto, porque algunos consideran que se está violentando al paciente al retirarle la música, al retirar el juguete, pero es que el modelo conductual, el modelo ABA, ha terminado siendo muy mal manejado por algunas personas, de manera que lo han cambiado mucho. Es decir, la esencia del modelo conductual ha cambiado demasiado y algunas personas, algunos padres han reportado incluso que los terapeutas utilizan castigo físico en contra del niño, como no estamos diciendo pues que lo van a golpear fuerte, pero sí digamos que utilizan la fuerza, utilizan maniobras incluso para sentarlo, utilizan el contacto físico para poder lograr que el paciente realice ciertas tareas y eso realmente no es la esencia, no es el espíritu del modelo conductual. Y un modelo conductual mal llevado, un modelo ABA mal llevado puede llevar incluso a castigos físicos fuertes o intensos o a una casi lucha corporal con el paciente para lograr obligarlo a que desarrolle una tarea que queremos. Y pues definitivamente no es ese, insisto, el espíritu del modelo conductual, pero lastimosamente ha degenerado en algunas de esas acciones. Por lo tanto, algunos padres cuando les hablan del modelo ABA piensan que lo que van a hacer es castigar físicamente al niño y no tiene razón de ser, realmente no es lo que se busca con este tipo de estrategias de modificación de conducta. Entonces, resumiendo, los modelos conductuales lo que buscan es, en un escenario estructurado, en un entorno estructurado, preparado, donde tenemos lista la tarea que vamos a desarrollar, no es que el, el terapeuta llegue a la terapia a ver qué me invento hoy para hacer con este paciente. No, el plan ya tiene que estar definido, ya tiene que estar definida la terapia, los elementos que voy a utilizar, los instrumentos que voy a utilizar, el escenario que voy a utilizar, si necesitamos unas luces especiales, unos olores especiales, unas texturas especiales, todo eso ya está preparado. Por eso se habla de entornos estructurados, entornos que están completamente preparados para poder atender a ese paciente. Entonces, cuando hablamos de la estrategia ABA, mm, nosotros podemos, esa estrategia ABA o este modelo ABA o estas actividades estructuradas, podemos descomponerlas en subpasos, dividir cada tarea en más pequeños pasos. Por ejemplo, ya eso le llamamos en entrenamientos de ensayos discretos.
El entrenamiento de ensayos discretos, que es una de las estrategias del enfoque ABA, consiste en que vamos a subdividir una tarea cualquiera en unidades más pequeñas. Por ejemplo, vamos a lavarnos las manos. Eso que parece ser una tarea sencilla, para algunas personas con neurodivergencia puede ser realmente complejo aprenderlo. Entonces vamos a utilizar el modelo ABA, un modelo similar al que les acabo de mencionar, pero lo que hacemos es que dividimos esa tarea compleja que es lavarse las manos en subtareas. Entonces, dirigirnos al lavamanos sería una tarea, abrir la puerta, si es que hay una puerta, eh, abrir la llave del lavamanos, tomar el jabón, cómo utilizar el jabón con el agua, cómo frotar las manos una contra otra, cómo enjuagarse las manos, a dónde dejar el jabón, cómo secarse las manos. Es decir, son subtareas. Y ese proceso de lavarse las manos puede llegar a ser un proceso que puede llegar a tardar incluso varias semanas, varios días o varias semanas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que comenzamos llevando al paciente, le mostramos la tarea que se quiere realizar completa, va el terapeuta, hace el ejercicio de lavado de manos, abriendo la puerta, lavándose las manos, secándose las manos, eh, pero ahora necesitamos que el paciente reproduzca la tarea. Entonces, primero lo llevamos hasta la puerta y le enseñamos a abrir la puerta adecuadamente si es que no sabe hacerlo. Y en eso puede perfectamente gastarse una terapia completa, solamente o más, solamente en esa tarea de abrir la puerta adecuadamente. Pues la tarea de la puerta no es solamente tirar la puerta, sino que seguramente hay que girar alguna chapa, hacer alguna tarea eh, es decir, esas tareas pequeñas también se pueden subdividir en otras tareas todavía más pequeñas. Entonces, por eso vamos creciendo, vamos avanzando poco a poco en el proceso. En una siguiente tarea, entonces tendremos al niño enseñándole cómo abrir y cerrar la llave del agua, y cómo enjabonarse, hasta que finalmente después de un proceso de cierto tiempo, logramos que el paciente tenga el desarrollo de la habilidad completa de la tarea. Pero ha pasado tiempo. Algunos seguramente tendrán un poco más de habilidad, como pues estamos hablando de espectro, ¿cierto? Entonces, algunos tienen más habilidad en cuanto a ciertas tareas de ubicación espacial, tareas mecánicas, otros no tanto, entonces depende de cada paciente. Pero fíjense que si hablamos de entorno estructurado y estamos hablando de ese ejercicio de lavarse las manos, por ejemplo, pues tenemos que tener preparado el lugar, el jabón, el agua, la toalla, el escenario. A eso es lo que le llamamos un entorno estructurado. El lugar y la tarea tiene que estar predefinida y el terapeuta tiene que saber exactamente cómo va a subdividir las tareas. A eso le llamamos entonces entrenamiento en ensayos discretos. No es más que la subdivisión de una tarea grande, más compleja, en tareas más pequeñas que puedan ser adecuadamente administradas para el paciente. Entonces, esos ensayos discretos o esas tareas, esas subtareas, tienen una estrategia. Es una estrategia que generalmente la dividiremos en tres pasos o en tres escenarios, en donde mostramos la tarea, cómo se hace, luego pedimos que repita la tarea y finalmente, entonces, aplicamos el correctivo. Recuerden que estamos en modelo conductual. Hay varios modelos terapéuticos que vamos a ver. Yo solamente se los voy a presentar. No estoy aquí recomendando ninguno más que otro. Simplemente les estoy diciendo, existen estos modelos terapéuticos. Ustedes los analizan. Si les gustan o los requieren, lo aplican. Si no les gustan o si no lo requieren, pues no lo aplican, pero por lo menos saben que existen. Entonces, en este modelo conductual hacemos la división de esas tareas, los ensayos discretos. Esos ensayos discretos primero llaman la atención del paciente sobre la tarea que queremos. Segundo, intentamos que el niño realice la tarea. Y tercero, viene la respuesta. La respuesta, recuerden que puede ser un refuerzo positivo o un refuerzo negativo, de acuerdo a si la tarea se realizó adecuadamente o no y nuevamente volver a insistir. Esto es de repetición
Y aquí no hay posibilidad de que el terapeuta se aburra o se canse de repetir la instrucción hasta que simplemente la tarea pueda ser realizada. Es que llevamos 2 meses intentando que abra la puerta. Pues bueno, entonces vamos a durar 3 meses, pero no podemos cansarnos porque es el objetivo que se tiene planteado, cuál es la tarea que se quiere realizar, que es necesario para el niño que aprenda, por ejemplo, a lavarse las manos, porque consideramos que es fundamental dentro del proceso que estamos llevando con el paciente. Entonces, aquí el proceso fracasa. Todos los modelos, insisto, tienen algo de conductual. Y todos los modelos conductuales, es decir, todos los procesos fracasan por el terapeuta, porque el terapeuta se cansa primero. El terapeuta termina extenuado, frustrado porque no ve ningún avance, porque lo ha insistido 500 veces y el paciente no realiza la tarea, no realiza la acción, a pesar de que ha intentado muchas veces y lo ha explicado de varias formas, pero no logra tener respuesta. Hay que seguir insistiendo. En eso consiste el modelo conductual, en insistir. Recuerden, es un entrenamiento. Ahora voy a poner un ejemplo bien espantoso, pero espero que me lo reciban con el mejor gusto. Mire, si ustedes tienen un perrito y le quieren enseñar al perrito a dar la mano, pues eso no lo logran en un rato, eso no lo logran en una tarde. Seguramente van a tener ustedes que gastar mucho tiempo enseñándole al perrito a dar la mano, hasta el punto en que después, no sé, después de 3 meses, 6 meses, un año de trabajo, un día le dan la mano al perrito y el perrito lo saluda. Se logró. ¿Cómo lo hacían? Regularmente les dan una galletita, les dan una croqueta, ese es el refuerzo positivo. Y si no lo hace, pues no le dan la croqueta, ese es el refuerzo negativo. Entonces, con ese ejemplo tan extremo que les estoy dando, lo que quiero es que ahora lo lleven al campo de la educación, porque es que todos aprendemos, en el fondo aprendemos de esa manera y aún seguimos aprendiendo de esa manera. Yo estudio y me hacen una evaluación y en la evaluación pues yo tengo una buena calificación o una mala calificación y eso es un refuerzo también que puede ser positivo o negativo. Entonces, negativo. Entonces, tengo que esforzarme un poco más, tengo que tratar de estudiar de una mejor manera o de una manera diferente, o por lo menos estudiar si es que no lo estoy haciendo. Y un refuerzo positivo, pues que si obtengo una buena calificación, me siento a gusto, me siento con ánimo y quiero seguir capacitándome y preparándome en el tema. Entonces, de cierta manera, todos los modelos de aprendizaje se basan en eso, en los refuerzos. Y los refuerzos también son las calificaciones que vamos obteniendo. Y siempre decimos, es que lo importante no es la calificación, pero finalmente sí es importante porque la calificación termina siendo un resultado de medición de la adquisición del conocimiento. Hay cosas que nos toca aprender de memoria y hay cosas que nos toca aprender de forma práctica, pero tanto lo uno como lo otro tienen que ser eh, adecuadamente trabajados para poder lograrlo. Puede ser que yo no tenga un refuerzo numérico en una tarea que me estén enseñando, en una actividad que me estén enseñando, pero si a mí me están enseñando a cortar una madera con un serrucho, pues hay una forma de calificar y es si logré cortar o no logré cortar la madera. Y eso hará que yo apruebe o no apruebe ese curso de cortar la madera. De la misma manera ocurre aquí con los modelos conductuales con los niños. Tenemos que lograr que el niño genere unos comportamientos, que se aprenda a poner una camisa. Yo siento que esa es una de las tareas más complejas realmente que existen dentro de los niños que tienen autismo profundo. Lograr que se vistan solos es bien complejo y es todo un proceso, definitivamente es un arte, porque antes de comenzar con la ropa, antes de comenzar con una camisa o con, bueno, sí, el tipo de ropa que vayan a utilizar, regularmente los terapeutas utilizan unos aros plásticos para intentar que el niño genere unos movimientos de brazo que sean rutinarios, para luego cuando esos movimientos de brazo ya están entrenados, ahora sí pasamos a la camisa para que se repitan esos movimientos que él aprendió primero con unos aros grandes y amplios para que pudiese repetir ese movimiento ya dentro de una camisa, dentro de una pieza de ropa que quiera ponerse, o el proceso complejo de amarrarse los cordones de los zapatos. Es bien complejo y tienen que utilizar diferentes estrategias, diferentes métodos para poder subdividir
esas secuencias largas en esas pequeñas secuencias de ensayos discretos, es decir, subtareas para poder realizar una tarea más compleja. Y eso incluso con niños neurotípicos es un poco complejo. Lograr que por fin se aprendan a amarrar los zapatos, pues ustedes imagínense que la misma paciencia y el mismo esfuerzo tendrían que utilizar ustedes para poder atender a niños con neurodivergencia. Entonces, ese digamos que es un poco el panorama que nos lleva a la aplicación del método ABA. Y hay varios objetivos del método. El primero es que logremos mejorar la comunicación verbal. Por supuesto que con método ABA también podemos. Los fonoaudiólogos también utilizan método ABA, los terapeutas ocupacionales lo utilizan, los psicólogos lo utilizan, toda persona que interviene en el proceso puede utilizar el método conductual o el método ABA o cualquiera de los otros métodos conductores de los que a los que nos estamos refiriendo. El proceso del lenguaje es mucho más denso porque requiere que se verifique desde la capacidad del niño a nivel muscular, en los músculos de la cara, los músculos de la boca, la lengua, la posición de la lengua, la posición de los dientes. Hay niños que antes de hacer un adecuado proceso de fonoaudiología, primero tenemos que llevarlos a odontopediatría para que verifiquen cómo están las piezas dentales y verifiquen que no hay una alteración estructural en la boca, una alteración anatómica que impida que se pronuncien adecuadamente ciertas letras, ciertos fonemas, ciertos sonidos, y es necesario pues hacer esa investigación previa. Pero también es necesario que se refuercen, por ejemplo, los músculos de la boca de algunos niños. Entonces hay unos ejercicios específicos que hacen para soplar con cierta intensidad, con cierta fuerza, para lograr que el niño produzca sonidos con cierta potencia, que es lo que le va a permitir generar unas palabras, unos fonemas entendibles por las demás personas. Eso únicamente en el caso de que estuviésemos frente a un proceso de afectación anatómica, pero a veces tenemos niños que no tienen ningún tipo de alteración anatómica, sus cuerdas vocales están bien, los músculos están bien, la dentadura está bien, simplemente es que no producen sonido porque no quieren, y muchas veces es que no quieren porque no les interesa y porque simplemente ya saben que con señalar algo, pues no les cuesta trabajo, señalan algo y salimos corriendo detrás de él a entregarle lo que quieren. Entonces señalan la botella de agua, pero no la piden, pero ya todos saben que quiere agua, entonces todos salen corriendo a llevar el agua. Y se acomodó de esa manera. Le es más fácil señalar y evitarse el trabajo de tener que hablar. El trabajo de comunicar es un trabajo complejo, porque implica que tenemos interacción con otra persona de ese tipo verbal, de ese tipo sonoro, y hay niños que no logran acomodarse bien ante ese tipo de situaciones. Entonces el método ABA también requiere eso, comenzar a producir sonidos, ni siquiera comenzar a producir palabras, sino apenas comenzar a producir sonidos que luego se vayan uniendo y se conviertan en palabras, reducir las conductas disruptivas, como romper cosas, lanzar objetos al piso, golpear a otras personas, golpearse él mismo. Esas conductas disruptivas tienen que comenzar a trabajar también, se trabajan muy bien con este modelo conductual. Con el conductismo puro se trabajan muy bien las conductas disruptivas, pero requiere, insisto, que el terapeuta tenga una gran capacidad de paciencia, de análisis de la situación, qué es lo que está ocurriendo, qué provoca la conducta disruptiva y cómo vamos a lograr modificar esa conducta. Fíjense que muchas veces no es borrar la conducta, sino modificar la conducta. A veces, por ejemplo, un aleteo que pueda ser demasiado marcado, logramos reducirlo o cambiarlo por otra cosa. Una persona que aletea, por ejemplo, tenemos una niña ya de 15 añitos, que tenía todavía los aleteos muy intensos y molestaba eh, bastante en el salón de clases a sus demás compañeros. Y no tendría que ser, pero bueno, la gente ve extraño esto, el aleteo de las manos de una niña de 15 años que está ya en grado décimo, grado noveno, décimo aproximadamente, y es bastante extraño para los demás compañeros. Entonces, lo que trabajó con ella fue modificar, porque es que los aleteos también son un modo de descargar la ansiedad. Entonces,
borrarlos completamente puede llegar a ser perjudicial para el paciente, pero podemos modificarlos también o ajustarlos. Con ella se logró ponerle una manilla en su mano izquierda y luego cuando ella sentía la necesidad del aleteo, simplemente comenzaba a girar unas esferas que tenía la manilla en la mano izquierda, giraba las esferas y de esa manera logramos modificar el aleteo, cambiarlo por otra conducta que fuera menos disruptiva, pero que también le permitiera controlar la ansiedad que naturalmente debía acumular por el solo hecho de tener contacto con otras personas y de estar en ciertos lugares. El, de la misma manera, en este tipo con este tipo de estrategias se pueden desarrollar habilidades sociales y se pueden enseñar cosas de la vida diaria, comer solo, vestirse solo, ir al baño solo y generar diferentes modelos de aprendizaje de acuerdo a las características específicas de cada paciente. Y vuelvo a insistir, aquí lo importante antes de aplicar cualquier método es reconocer o conocer las habilidades, las capacidades de cada niño, hasta dónde podemos llegar con cada uno de ellos, qué podemos lograr con, con cada paciente. Entonces existió esta crítica al modelo conductual, al modelo ABA, porque es un modelo altamente estructurado. Y decimos altamente estructurado porque controla todo, no deja casi nada al azar. Controlamos el escenario, controlamos el salón de clases o el salón de terapias, controlamos los recursos que vamos a utilizar, controlamos los juguetes, controlamos la tarea, controlamos las palabras. Es decir, altamente estructurado, altamente predecible. De manera que algunas personas pensan en que, ¿y qué tal si en cambio de imponer una tarea, partimos desde lo que el niño quiere, de lo que el niño quiere hablar, de lo que el niño quiera tratar? Entonces se desarrolló este modelo que se llama el modelo Denver. El modelo Denver también es un modelo conductual, también es un modelo ABA. De hecho, insisto, todos los modelos de intervención son ABA. Lo que pasa es que se quiere es como generar unas variantes para que no sean tan intensas tan intensos algunos de esos entrenamientos. Entonces, ya para niños entre 12 y 48 meses que tienen un tipo de autismo desde el grado 3 de ayuda en adelante, se puede utilizar perfectamente el modelo Denver. Lo que pasa es que aquí ya no nos interesa el entorno estructurado, sino que ya nos interesa el entorno natural. De manera que este es un modelo que sirve bastante para los profesores en sus salones de clase, como los tengan adecuados, o en centros terapéuticos en donde no se quiera utilizar un modelo tan estructurado, que sea un poco más informal, funciona muy bien para los padres porque es en su propia casa donde se puede hacer, a eso le llamamos entornos naturales, no tan estructurados. Y lo que se busca es que exista mayor interacción social, ya que la interacción social es uno de los elementos que están altamente restringidos en el autismo. Entonces, aquí la intervención se utiliza no con un plan previsto, sino con lo que el paciente provea como insumo en el momento. Entonces tú llegas a donde el paciente, una de las tareas es, así como en la imagen, llegar hasta el nivel del paciente. En el modelo ABA más clásico, tú estás por encima del paciente. Estás de pie y el paciente sentado o estás en una silla más alta que la del paciente. Aquí no, en el modelo Denver tú te pones al nivel del paciente, de manera que ves lo que el paciente ve. Ya no ves unas fichas armables, sino ves el edificio, ves la ciudad, ves el carrito que él está imaginando, ves el mundo que él está imaginando. Eso es lo que pretende el modelo Denver, que te metas en el mundo del paciente. No que el paciente llegue a tu escenario estructurado, sino que tú tengas la capacidad de llegar al escenario del paciente. Así entonces, partimos, ¿cuál es el punto de partida? Lo que a él le interese. Si él en ese momento está jugando con un avioncito, entonces el punto de partida es ese avioncito. Si es un carro, entonces con ese carro o con lo que sea que tenga en la mano o con lo que sea que le esté llamando la atención en ese instante. Lo que a él le llame la atención en ese momento, con eso vamos a trabajar. Ese es el punto de partida. Insisto, bajamos hasta el piso, se sientan en el piso con el paciente
comienzan a trabajar con lo que le interesa al paciente específicamente, no con lo que le interesa a usted, ni es una tarea tan... Ahora, no significa que no vayamos a ningún lado, ni que no tenga ningún objetivo. El objetivo son los mismos. El objetivo es lograr socialización, lograr el lenguaje, lograr el aprendizaje de habilidades, pero lo que pasa es que es un modelo mucho más espontáneo, es un modelo que es mucho más expresivo, que intenta relacionarse mejor con el paciente, no es el terapeuta que se encuentra al otro lado del escritorio, sino tenemos a un terapeuta que está interactuando socialmente con el paciente, es más amigable con el paciente y el modelo busca eso, que sea mucho más amigable, más cercano con el paciente, de manera que el entorno no sea un entorno tan clásico, tan estructurado, sino sea un entorno más natural y que el resultado también sea un resultado más natural porque eso es lo que se está buscando. Entonces, el modelo Denver trabaja de esa manera. Decíamos que los objetivos son los mismos que los modelos conductuales de tipo ABA, regulación emocional, la imitación social, la comunicación, pero acá como este es un modelo más social, nos interesa profundizar en eso. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos. Entonces, privilegiamos, por ejemplo, el contacto visual, privilegiamos la atención conjunta, las tareas que podamos realizar entre los dos, entre el terapeuta y el niño. Ahora, estos modelos no funcionan en grupo. Y honestamente yo les digo que el modelo de intervención de las aseguradoras en Colombia, de las EPS en Colombia, es un modelo fracasado porque es un modelo en donde ponemos a los niños en grupos de 2, 3, 5 niños o más. He escuchado algunas EPS que ponen hasta 15 niños en una sesión de terapia. Eso es algo absolutamente absurdo, no sirve para nada. Solo sirve para llenar números y para decir que atendimos a 15 pacientes en una sesión, pero eso no tiene ningún objetivo. Cualquier modelo de intervención tiene que ser llevado uno a uno, con el terapeuta con su paciente. De otra manera, esto no va a progresar de manera adecuada. Porque si ustedes se imaginan que tengo apenas 3 niños con diferentes grados de autismo, cada uno con intereses diferentes, en un modelo tipo Denver, en donde yo lo que quiero es fomentar el contacto visual, la atención conjunta, ¿cómo voy a trabajar atención conjunta si tengo 3 pacientes o 2 pacientes a la vez? Esto realmente no se cumplen los objetivos mínimos. ¿Cómo logramos nosotros, cuando un niño tenga una desregulación emocional, cómo logramos manejarlo sin que el otro niño se altere? Y es muy frecuente incluso que los niños aprendan conductas, porque como ellos aprenden por repetición, aprenden conductas similares a las de los otros niños, copiando lo que ven en los otros niños. Si alguien puede llegar entonces a pensar que está empeorando. Dicen algunos papás, es que está empeorando porque le está copiando las conductas a los otros niños porque él no hacía ciertos aleteos, por ejemplo, o no caminaba de esta manera o no tenía estos sonidos y ahora sí los está haciendo. Y es porque el niño está aprendiendo, por supuesto, lo llevan a aprender, solo que está aprendiendo un modelo equivocado. Está aprendiendo cosas que no debería aprender, pero sí está en un proceso de aprendizaje, solo que está aprendiendo lo que no debería. Pero eso ocurre, insisto, porque tenemos estos modelos grupales de intervención que son definitivamente son un fracaso. Entonces, acá lo que buscamos con el modelo de Denver es principalmente imitación social, comunicación social, contacto visual, atención conjunta, o sea, que todo lo podamos realizar entre los dos. Por eso nos ponemos al nivel del niño, intentamos interactuar con él, intentamos que se convierta en nuestro par, para que pueda llegar a generarse una empatía y a partir de esa empatía generar modificaciones de conducta. Si ustedes tienen un niño muy desregulado, un niño, por ejemplo, que no logra prestar atención en 5 segundos, concentrarse 5 segundos, por ejemplo, o que tiene agresión, heteroagresión o autoagresión, ese modelo de Denver no va a funcionar. Necesitamos llegar al modelo conductual, al modelo ABA, e incluso me atrevería a decir que entre más profundo es el grado del autismo que tenemos, más cerca debemos de estar del modelo ABA clásico, porque es lo único que nos va a permitir avanzar desde allí hasta modelos como el modelo Denver, que nos permitan ya hablar de socialización. Pero si yo tengo un niño que es agresivo con él mismo, con el terapeuta,
que todas las cosas las rompe, las destruye, que no te presta atención, un modelo de ver no te funciona porque te pones frente a él y te rompe la cara con el primer objeto que tenga al frente. Es decir, porque estamos ante un paciente que no está adaptado todavía para este modelo. ¿Tenemos que llevarlo a este modelo? Sí, pero primero tienes que trabajarlo desde otro modelo anterior que te permita adecuarlo y ahora sí, cuando ya lo tengas adecuado, entonces vas modificando el modelo. Entonces, aquí un poco para responder cuando le preguntan a uno, porque es una pregunta que me hacen muy frecuentemente, ¿y cuál modelo utilizo? Pues es que depende de la condición del paciente. Depende cómo esté el paciente, utilizas un modelo de intervención. Tú no puedes utilizar un modelo Denver, insisto, en un paciente altamente disruptivo porque no te va a funcionar. Estás perdiendo el tiempo y además te estás arriesgando en tu seguridad física. Entonces tienes que utilizar otro modelo que ofrezca más seguridad tanto para el paciente como para el terapeuta. Los modelos deben adecuarse. No es que exista un modelo superior al otro. No, existe un modelo que es más adecuado para la condición específica de cada paciente. Aquí tenemos otro modelo también de tipo ABA que se llama el modelo de intervención conductual intensiva temprana, es el modelo ABI. El modelo ABI es un poco, digamos que va tomando algunas de las características de los dos anteriores. Primero que todo, es un modelo conductual, es un modelo ABA. Y segundo, es un modelo que nos habla acerca de la construcción de conexiones neuronales. Ya entendemos que hay una alteración o una disminución más bien en la conexión neuronal a nivel de corteza prefrontal en la mayoría de los pacientes con autismo. Entonces lo que intentamos es lograr que esas conexiones neuronales se produzcan. Aquí es fundamental que los padres obedezcan y que el niño tenga acceso a pantallas, a teléfonos celulares, a móviles, a tablets, que no tenga acceso a alimentos con dulces, porque tanto lo uno como lo otro bloquea las habilidades de conexión neuronal en la corteza prefrontal. Entonces hay que recomendar a los padres que utilicen, y en general en todos los escenarios, pero si ustedes van a utilizar un modelo ABI y en donde lo que queremos es desarrollar conexiones neuronales en corteza prefrontal, pues necesitamos también ayudarnos e incluso con farmacología para poder mejorar el nivel de rendimiento. Entonces, aquí también hablamos de habilidades comunicativas y de habilidades sociales, pero este es un modelo que es bien estructurado a diferencia del modelo Denver. El modelo ABA es un modelo estructurado, el modelo Denver es un modelo social no estructurado. Y regresamos al modelo ABI, que suma los dos anteriores. Es un modelo social, pero es un modelo social estructurado. Entonces, aquí sí hay un programa de trabajo, aquí hay un protocolo. Estamos hablando de un protocolo altamente intensivo. El modelo ABI es un modelo altamente intensivo. Estamos hablando de entre 20 y 40 horas semanales de terapia individualizada. Es decir, estamos hablando de que yo puedo tener un niño de lunes a viernes, 8 horas de instrucción al día. Es un modelo altamente intensivo, altamente estructurado, que tiene un fundamento de tipo social. Entonces, repito, suma de los modelos anteriores la estructuración del modelo ABA y suma el, el diseño de la intervención social del modelo Denver, pero el modelo ABI tiene esas tres características: altamente estructurado, basado en lo social, pero con una altísima carga horaria, porque considera que necesitamos generar una respuesta rápida y continua en el proceso de intervención. Entonces se basa digamos, en esta intensidad que termina siendo muy bueno si lográramos hacerlo, pero ¿qué les digo? O sea, si lo intentamos llevar a la realidad con el modelo médico latinoamericano, probablemente no nos va tan bien porque tendríamos que tener un terapeuta destinado para un niño 8 horas diarias durante toda la semana, durante no sé cuántos meses, para poder alcanzar unos objetivos propuestos. ¿Y quién va a financiar eso? Porque eso tiene unos costos altísimos. No solamente el costo de la intervención terapéutica, sino el costo del seguimiento, el costo del programa en general, el costo del escenario estructurado. Es un modelo que es muy bueno, pero es un modelo costoso
y tiene que ser aplicado también de forma individual. No sirven terapias de grupo tampoco en este modelo. El AD requiere apoyo familiar entonces para que pueda desarrollarse, porque como tiene una carga horaria tan alta, entonces el terapeuta hace lo que puede hacer con lo que le permita hacer el sistema. Si el sistema le permite hacer, por ejemplo, 1 hora diaria durante toda la semana, pues corresponde a los padres ver cómo hacen para completar la intensidad horaria, pero ustedes ya van viendo la complejidad de esto, porque tendría entonces que la mamá o el papá no trabajar, sino dedicarse exclusivamente al niño, como si fuera una labor profesional, dedicarse exclusivamente al niño durante por lo menos 7 horas al día, durante toda la semana, descansando sábado, domingo y retomando durante el resto de la semana. Entonces requiere que tengamos a otras personas, digamos que el terapeuta trabaje 1 hora diaria, que el papá trabaje un par de horas al día y la mamá trabaje 1 o un par de horas al día también, y a ver cómo completamos con alguien que nos ayuda, que nos asista también, de pronto otra persona de la familia o otra persona que tenga algún tipo de conocimiento y que permita mejorar el proceso en cuanto a la cantidad de horas que se recomienda mínimo. Insisto, es de 20 a 40 horas. El modelo nos indica que ante una mayor exposición horaria, de repetición del proceso, pues se obtienen más resultados. Hay un aspecto negativo aquí y es la carga emocional que produce en el niño. Y hay un síndrome que se produce en algunos niños que se le llama así en español el niño quemado. El niño quemado está demasiado cansado, lo estresamos mucho y eso ocurre también en niños a los que los papás los llevan al colegio en la mañana, los llevan a la terapia en la tarde, y luego entonces los sacan al entrenamiento deportivo, luego los llevan a otra clase de manualidades y terminan copando tanto al niño que se produce un efecto adverso, es un efecto negativo, y se le llama así el síndrome del niño quemado, y tiene que ver con el hecho de que tiene una sobrecarga en tareas. Por eso siempre tiene que ser razonable la cantidad de tiempo y de tareas que se le asignen al niño con este modelo de I. Bueno, pensé que alcanzaba a darles el otro tema, pero no alcanzamos, entonces lo dejamos para la otra semana, el otro tipo de modelos. Digamos que los he dividido en tres conjuntos, los modelos terapéuticos. Uno de ellos es el día de hoy, que he querido escoger los más representativos a nivel de terapia conductual. Y digamos que hay otros un poco más naturalistas y hay otros que son un poco más ayudados de la tecnología. Entonces, la próxima semana vemos otro paquete de modelos. Lo que quiero es que ustedes vayan eh, aprendiendo cuáles de estos modelos existen y que, insisto, no podemos estar preguntando de aquí en adelante cuál es el mejor modelo, sino cuál usted debe conocerlos todos y aplicar el que más se adecue para el caso de su paciente, porque todos los pacientes están en una situación diferente y cada uno de ellos requerirá una intervención diferente de acuerdo al momento en el que ese paciente se encuentra. ¿Alguna pregunta? Bien, les dejaré entonces, como siempre, en plataforma los contenidos, el video y el examen de la semana y que descansen. Yo creo que hoy estamos denme un segundo, hoy estamos a 26 de noviembre, vamos a ir aproximadamente hasta la tercera semana de diciembre para alcanzar a terminar todo el diplomado. Entonces, de pronto alguna semana nos toque trabajar 2 días. Yo les comunicaré oportunamente si es necesario para que no nos coja el 31 de diciembre en clase a la medianoche. Entonces, vamos a intentar que tengamos ese descanso. Bueno, que descansen, que la pasen bien. Bendiciones.